métodos especiales de investigación que están contenidos pues, en la ley en materia. En la clase anterior, pues la que observamos ayer, verificamos lo importante que era analizar con detalle cada uno de esos métodos especiales. Y yo reitero que son métodos que no acostumbran a llevarse en los procesos penales comunes, sino en procesos relativos o dirigidos a las estructuras criminales. Es decir, métodos que fueron creados a partir del año 2006, incorporados al mecanismo de investigación penal y llevados a cabo dentro de procesos penales por delitos contemplados en la Ley contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de poder determinar cómo funcionan esas estructuras criminales y poder determinar a las personas que lo integran. Para ello vemos lo que establece entonces lo relativo al artículo 21 de la presente ley, y esto es que se detalla las operaciones encubiertas. Para ello entendemos entonces que es una operación encubierta aquella que realiza un agente encubierto con la finalidad de obtener información y evidencias que permitan procesar a personas que son parte de estos grupos delictivos organizados. Veamos entonces puntos claros. Estas operaciones las realizan, como bien se indica ahí, agentes encubiertos. Estos agentes son agentes de Policía Nacional Civil especializados. ¿Con qué finalidad entonces se realizan este tipo de operaciones? Y es de obtener información del grupo delictivo y obviamente poder desarticular ese grupo delictivo mediante el diseño de estrategias específicas que están bajo el control del Ministerio Público. Yo quiero explicar para poder resolver las dudas que surjan en cuanto a este tipo de operaciones o a este tipo de investigación, y es que el agente de Policía Nacional Civil que tenga especialidad en determinada área, compañeros, perdonen, ¿pueden apagar sus micrófonos? Gracias. Entonces, ese agente de Policía Nacional Civil que tenga especialidad en determinada área, por ejemplo, la de área de narcóticos, estos pueden participar en operaciones encubiertas. Dos opciones por las cuales va a participar, o bien porque ofrezca voluntariamente su servicio o porque le sea destinada la función por el Ministerio Público. De esas dos maneras es que se puede dar la participación de un agente en una operación encubierta. De nuevo vemos que debe de tener pues el estricto control del Ministerio Público, debe estar bajo todo el mecanismo, debe estar bien calculado por el ente investigador y se asesora de la política criminal para crear esas estrategias, para diseñar esas formas que resulten eficaces para desarticular esa organización criminal. Por ejemplo, en lo que señala el artículo 22 de la presente ley, hace énfasis de quiénes son entonces esos agentes policiales que tengan capacidades o entrenamiento especial para que puedan participar. Asimismo, se detalla que estos agentes pueden utilizar transitoriamente identidades falsas, ¿verdad? Roles ficticios, pueden actuar de modo secreto y hasta omitir la realización de procedimientos normales. Esto con la finalidad de integrarse a la estructura criminal y que puedan ellos, dentro de esa integración, obtener el mayor número de información, el mayor número de evidencias y de detalles que permitan conocer todo lo relativo a esa estructura criminal. Conocer, por ejemplo, su forma de operar, los lugares de concierto o de reunión, los lugares en que también ejercen su actividad delictiva, incluso determinar no solo quiénes la integran, sino la peligrosidad de cada uno de sus integrantes y también la peligrosidad del grupo en conjunto.
Todas estas formas o todas estas concepciones busca el Ministerio Público obtenerlas a través de los agentes encubiertos, que, reitero, pueden utilizar distintos roles con el fin de acoplarse a esa estructura criminal. Estos roles, estas identidades ficticias o modo secreto de trabajar debe estar previamente estipulado dentro de su rol. Debe estar previamente establecido por el ente investigador y, reitero, debe de tenerse el monitoreo y el control del mismo para que todo esté conforme a lo dispuesto en la legislación. Asimismo, también podemos verificar que las facultades de los agentes encubiertos es precisamente cumplir con el objeto de la presente ley, establecer o intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en las reuniones donde el grupo delictivo se está organizando. Todas estas son facultades del agente sin que se le atribuya una acción criminal, pues está facultado para realizar incluso actividades delictivas dentro de un margen o un límite razonable para obtener los medios de investigación que resultarán eficaces, que resultarán útiles, pertinentes para el esclarecimiento de un hecho señalado como delito. Bien. Asimismo, vemos que dentro de la fase de investigación que se lleva a cabo dentro de los o en contra de los grupos delictivos organizados o de organizaciones criminales, los agentes encubiertos tendrán o deberán contar con la debida autorización y supervisión del Ministerio Público. Esto es, bajo la responsabilidad del fiscal general del Ministerio Público y del fiscal a cargo del proceso. Será estrictamente responsable o solidariamente responsable de aquellas acciones que no se desarrollen dentro del marco legal, que no estén especificadas en ese diseño o estrategia para resolver dicho ilícito. ¿Hay alguna duda en cuanto a las operaciones encubiertas? ¿Puedes correr, Marlon, la siguiente diapositiva, por favor? Los agentes encubiertos deberán de trasladar informes periódicos. Sin embargo, se da una característica especial cuando tengan conocimiento de la comisión de un delito de estas proporciones. Por ejemplo, cuando tengan conocimiento directo de que se va a cometer un delito contra la vida, por ejemplo, un homicidio, un asesinato, deben de informar de manera inmediata. De igual manera sucede en el caso del plagio o secuestro, de la tortura, de las lesiones específicas graves o gravísimas, de delitos de violación o, en su defecto, como bien se señala ahí, abusos deshonestos. A esto solo haré una especificación. El tipo penal en la actualidad ya no se denomina abusos deshonestos. Hago la observación que la ley entró en vigencia en el año 2006 y en el año 2010 fueron reformados los delitos contra la indemnidad sexual de las personas y ahora esta acción que antes se denominaba abusos deshonestos, ahora se denomina agresión sexual. Entonces podemos analizar que de manera inmediata el agente encubierto dará información directa al Ministerio Público cuando tenga conocimiento que la estructura criminal está por cometer estos delitos. No importa bajo qué circunstancias, incluso si pone en riesgo la operación, deberá de informar, como ya lo establece el artículo 25 de la presente ley, de forma inmediata todo lo que tuviere de conocimiento sobre la posible comisión de este hecho y en contra de quienes pudiera suscitarse para resguardar la vida o la integridad de estas personas. También podemos verificar
que el agente encubierto tendrá que realizar entonces todas las maniobras para poder dilatar, retrasar esa comisión del delito a fin de que el Ministerio Público pueda realizar las acciones orientadas a la protección de estas personas que están en peligro latente de sufrir algún daño a los bienes jurídicos tutelados que ya fueron indicados, la vida y la integridad de las personas, así como su indemnidad sexual. ¿Alguna duda en cuanto a esto, compañeros? Bien, gracias. Asimismo, se lleva al Ministerio Público un análisis constante de los informes que rinda el agente encubierto para determinar esa estructura criminal. Estos informes o análisis periódicos, el Ministerio Público los llevará con finalidades específicas y es tener ese análisis específico de la estructura organizativa, es decir, cómo es que esta agrupación criminal tiene su organización, cómo es que opera. De hecho, buscará en la medida de lo posible determinar cuál es el punto débil de la organización. Como ya mencioné, la peligrosidad de la misma, las formas de operar, los lugares donde opera y algo bien importante que señala el artículo 24 de la ley en materia es determinar si la estructura criminal tiene puntos débiles para que la misma pueda ser atacada en ese sentido y obtener su desarticulización. Asimismo, vemos y me interesa que ustedes puedan tener en cuenta un aspecto importante y esto lo contempla el artículo 26 y es el plazo en que puede darse una investigación o un método especial de investigación como lo es las operaciones encubiertas. En este caso, debe realizarse durante un plazo máximo de 6 meses. Durante ese tiempo es que la agente encubierto podrá ejercer su función, ejercer su rol ficticio durante ese tiempo de 6 meses. La ley también permite que pueda ser prorrogable por 6 meses más o bien prorrogable las veces que sea necesario mientras no exceda de 1 año. Por ejemplo, durante 6 meses el agente encubierto realiza esas operaciones y posterior a ello puede ampliarse el plazo 2, un mes más, otro mes más, las veces que sean necesarias, sin exceder entonces de 12 meses de investigación bajo este rol. Acá es la forma en que terminamos lo relativo a las operaciones encubiertas, el plazo en que éste dura, las autorizaciones o las facultades que tiene la gente para poder actuar, la finalidad con la que la misma se desarrolla y también la facultad de obtener las evidencias necesarias, así como la harta obligación que tiene el agente de trasladar de manera inmediata información sobre un hecho delictivo. Esto es lo concerniente al método especial de investigación denominado operación encubierta. ¿Alguna duda o proseguimos con las entregas vigiladas? Muy bien. En cuanto a las entregas vigiladas, interesante, compañeros, que nosotros podamos analizar este método especial de investigación, pues en nuestro país, reitero, aunque no es muy común, hay casos especiales donde ha surgido la necesidad de utilizar este tipo de métodos con la finalidad de prevenir especialmente delitos contra la vida, contra la salud y contra la indemnidad sexual. Por ejemplo, este método de investigación
permite el transporte y el tránsito de remesas ilícitas o sospechosas, así como de drogas o estupefacientes o sustancias similares, materiales o bien objetos prohibidos. ¿Qué quiere decir esto? De ilícito comercio en nuestro país, que ingresan, circulan, y estas entregas vigiladas de igual manera deben darse bajo la vigilancia, autorización, supervisión, seguimiento del Ministerio Público y demás autoridades previstas en la ley. Para ello yo quiero ejemplificar cómo es que surge este tipo de métodos especiales de investigación. Por ejemplo, una estructura criminal que se dedica a el tráfico de armas, se busca ingresar en la estructura criminal como posible comprador o vendedor y se permite de manera legal que pueda darse el transporte o bien la recepción o entrega de ese objeto de ilícito comercio con la finalidad de poder obtener claramente o en detalle o en flagrancia a las personas que cometen estos actos. Al momento de que se da la entrega vigilada, se puede materializar de manera concreta la comisión del para no incurrir en ningún tipo de complicidad o cuestión ajena, sino tomar clara que se da la consumación de un hecho señalado como delito. Al consumar ese hecho, vemos entonces que se materializa al momento que se comercializa, se transporta o negocia con esos objetos de ilícito proceder. Háblese entonces de armas, de órganos, de drogas o cualquier otro tipo de sustancias. Es, por ejemplo, común que en Guatemala, más que el tráfico de órganos, se da el tráfico de armas, que se abastece a las estructuras criminales. De hecho, dentro de la prisión también ha surgido esta situación que se busca empoderar o proveer de armas a las estructuras criminales. Armas que han sido incluso robadas del almacén de evidencias del Ministerio Público, armas que han sido obtenidas del Ejército de Guatemala, que son de uso bélico o militar y que no es permitido de uso civil, ¿verdad? No los puede utilizar cualquier persona. Sin embargo, al darse estas situaciones, el Estado guatemalteco busca obtener información de quiénes utilizan esas armas, cómo se estructuran o cómo es que las logran obtener y busca acoplarse a esa investigación a través de una entrega vigilada o bien obtener el mayor número de detalles posibles para esclarecer el hecho, determinar los partícipes y reitero, una de las finalidades superiores es poder probar la consumación del hecho. Otra de las cuestiones por las cuales surge la necesidad de utilizar este método de investigación es en el tráfico de órganos, que durante un tiempo Guatemala estuvo siendo víctima en la parte de niñez. Muchos niños fueron secuestrados, fueron asesinados con la finalidad de extraer órganos y trasladarlos fuera del territorio, y de esa cuenta es que se dieron varias entregas vigiladas con la intención o con la finalidad de desarticular a esa organización criminal. De esa cuenta también, compañeros, es que surgió la necesidad de regular de manera más estricta la pérdida, el secuestro o la desaparición de un menor de edad. Esto al activar alertas de carácter especial, de urgencia, que son denominadas o fueron contempladas dentro de la alerta Alba Kenneth, que fue un caso claro en Guatemala donde menores de edad fueron asesinados con este objeto: traficar ilícitamente órganos para poder comercializar con ellos, ¿verdad? Obtener un lucro ilícito de esa actividad comercial. ¿Alguna duda en cuanto a las entregas vigiladas?
No creo que no les surjan dudas en cuanto a este tema, compañeros. Cuénteme si hay dudas. Bien. Si no, pues yo voy a indicarles que ustedes puedan dar lectura. Bien. Hay una pregunta, Lida. El compañero Sí. Santiago dice, ¿qué procede con las personas que son capturadas por cometer este delito? El de tráfico de Bien. órganos. Por ejemplo, si una persona participa en la estructura criminal, va a ser procesada por el delito de asociación ilícita, regulado en el artículo 4 de esta ley. Pero si se demuestra que la persona ha participado, por ejemplo, en el asesinato, en el plagio secuestro de la persona víctima, es decir, a la cual le han robado los órganos, va a ser procesada independientemente del delito de asociación ilícita por estos otros delitos, ¿verdad? Háblese de plagio y secuestro y háblese de asesinato. Cuando se encuentra la persona que hace uso, que compra, por ejemplo, esos órganos, es señalada como cómplice del delito. Y si anterior a él ha concertado, ha planeado esta situación, de igual manera será procesado por el delito de asociación ilícita o conspiración, dependiendo del caso, que se les mencionó en la clase anterior. Si como comprador yo sé que van a asesinar a una persona, sé que la van a secuestrar, sé que esa es la manera de operar en el mercado negro, y aún así, a sabiendas de esa situación, adquiero, como se les mencionó, bienes, objetos o rastros del delito, también seré sancionado con lo contenido en el delito de conspiración, no en el de encubrimiento propio, pues yo concerté previamente que se cometiera esa situación, mientras que en el otro delito no hay concierto previo, es decir, en el de encubrimiento propio. Entonces, las penas se aumentan al ser procesado por delitos más severos, como el de asesinato, plagio, secuestro, o bien el delito de comercio, tráfico, almacenamiento ilícito de drogas, el delito de promoción y fomento a la drogadicción, el delito de promoción o estímulo de acción, dependiendo el hecho que se cometa. Entonces, tendré la sanción o seré procesado por un delito contenido en la ley específica, como es esta, la ley contra la delincuencia organizada, y cualquier otro delito que haya cometido y que esté regulado en el Código Procesal Penal, o bien leyes también especiales como la ley contra la narcoactividad. El procedimiento siempre debe ser vigilado, custodiado por el Ministerio Público. De hecho, en algunas cuestiones también se necesita la autorización judicial para realizar determinadas. Todo ello está contenido dentro de lo que señala el artículo 35 de la ley en materia a lo que señala el artículo 40. Dentro de ese articulado podremos encontrar lo concerniente a esta figura, a los plazos, a las autorizaciones, al procedimiento que se debe realizar en cada una de ellas, y también podemos verificar esa cadena de custodia que debe de llevar la evidencia que ha sido trasladada, transportada o comercializada. Hay una cadena de custodia en especial que debe de resguardarse. Eso lo podemos verificar también en la siguiente diapositiva, si eres tan amable, Marlon, por favor. Mira. Este método se utiliza con el fin de descubrir las vías de tránsito
el modo de entrada y salida y el sistema de distribución y comercialización de la obtención de pruebas, así como la identificación y procesamiento de los partícipes. Acá nosotros podemos verificar la finalidad con que se da este tipo de medios de investigación. Aparte de tener, como yo les indiqué, el control específico por parte del ente investigador, también se rendirán informes de operaciones de manera constante. Los agentes encubiertos que también participan en este tipo de actividades, o voy a hacer este punto aclaratorio. Primero se da la determinación o nombramiento de un agente encubierto. Y es el agente encubierto quien realizará este otro medio de investigación especial, que sería una entrega vigilada. Es decir, que un agente nombrado, especializado y facultado para esta acción procederá a, como se indicó anteriormente, trasladar, transitar, conservar, comercializar un objeto de ilícita procedencia. Ya está facultado para llevarlo y ese objeto deberá ser plenamente individualizado o identificado para poder determinar en específico cuál es su indicación especial para que sea medio de prueba o resulte ser una evidencia dentro del proceso. Entonces, este método tiene esa finalidad, poder descubrir por qué vías es que se transite, qué carreteras, qué puertos, qué aeropuertos se utilizan y qué mecanismos para movilizar este tipo de objetos ilícitos. De igual manera, el modo, aparte es la vía, el modo, cómo es que se organizan, si participan, qué sé yo, agentes aeroportuarios, agentes de aduanas, o qué tipo de personas son las que participan en esa actividad delictiva y cómo es que utilizan o qué modo realizan para hacer esa entrega o la salida del país. Ese sistema entonces de distribución, la forma en que lo comercializan normalmente en el mercado negro es a través de efectivo. Cómo se maneja estas situaciones. Sin embargo, han habido procesos que se ha dado seguimiento con la entidad bancaria porque resultan depósitos de unas cantidades desproporcionadas que son vigiladas, reitero, por esa entidad bancaria, y al darle seguimiento se determina que vienen de actividades ilícitas. Asimismo, tiene como finalidad obtener el mayor número de pruebas, el mayor número de evidencias. Háblese de no solo el objeto que es dado en tráfico, sino en muchos casos audios, videos, documentos que sirven para determinar la participación en este hecho delictivo. Y obviamente busca identificar a las personas que participan en él y obviamente procesarles, ¿verdad? Si se ha agotado todos estos recursos o se utilizan los mecanismos necesarios, es para, al final de cuentas, tener medios de prueba legales que permitan que una persona sea sometida a proceso penal por la comisión de estos actos. La siguiente, por favor. ¿O tienen alguna duda en cuanto al modo que se utiliza para las entregas vigiladas? Lista con una consulta. En caso de lo que es la extorsión, ¿se puede dar lo de las entregas vigiladas? Sí, definitivamente se puede dar. Y ahí es donde vemos que surge a través de objetos o elementos que resulten de manera ilícita. Por ejemplo, el dinero que va a darse en pago es un lucro ilícito que tendría la actividad delictiva y sí pueden nombrarse agentes encubiertos y puede darse una entrega vigilada y en este caso se nominan los billetes o se identifican antes de su entrega. Por ejemplo, cada billete tiene una nomenclatura, un número de identificación. Se detallan cuáles son los billetes o el monto a pagar y esa ya sería un objeto
de entrega vigilada. Bueno, pueden incluso colocársele algún mecanismo que pueda orientar a la ubicación exacta de ese paquete para poder obtenerla como evidencia. De hecho, sí, hay algunos procesos donde se ha utilizado tanto el agente encubierto como la entrega vigilada en los delitos de extorsión, o más común aún, en los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito, que esto se refiere cuando se pretende obtener de manera ilícita un cobro a transportistas. Ligda, usted mencionó que había un tiempo estipulado para poder hacer la investigación. Correcto. ¿Se puede llevar una investigación, supóngase desde el 2017-9, por más del tiempo estipulado que ya se tiene dado? No, si se llevara a cabo de esa manera, hablaríamos de una cuestión de incumplimiento a lo que preceptúa el artículo 25, si no estoy mal, es el que regula el plazo que se debe seguir, a excepción de que se trate de otra acción delictiva que realice la misma estructura criminal. Hago la observación ahí. Si una estructura criminal se dedica a extorsionar, a robar, qué sé yo, también tráfico de drogas, es una estructura, una pandilla que tiene ese conjunto de operaciones delictivas, y se le está investigando el mismo grupo por extorsión, pero la investigación también arroja un hallazgo importante que se refiere al tráfico de drogas, sí, entonces la investigación va a durar más de ese plazo. Pero el método especial de investigación solo puede durar 1 año máximo en el caso de las operaciones encubiertas. Así es. No sé si ahí me doy a entender o lo explico un poquito más detallado. No, Ligda, yo lo entendí. Gracias. Ah, muy bien. Perfecto. Ligda, hay una pregunta del Bien. compañero Marvin. A la Dice, cadena de custodia. Sí, sí. la pregunta dice, ¿cuál sería el procedimiento para que se lleve a cabo la entrega vigilada? ¿Quién autoriza esta entrega? ¿Y qué instituciones son partícipes en estos casos? Muy bien. Por ejemplo, bueno, en todos los casos debe estar bajo la autorización de un juez y bajo la responsabilidad del Ministerio Público. Partimos de ahí, que no puede darse una entrega vigilada si no ha sido nombrado un agente encubierto para que lo realice, si no se ha dado detalles o roles que va a tener ese agente encubierto y se creen las estrategias en que se va a actuar. Para ser más clara, el Ministerio Público tiene que tener una finalidad, un soporte, una estructura de cómo va a operar. Después va a determinar quiénes son sus agentes especiales que van a participar. Teniendo todo ese conjunto de documentos y de estrategias bien definidas, pide la autorización judicial. El juez entonces va a otorgarla y de ahí empieza a activarse ese método de investigación especial. Las entidades que participan, aparte del Ministerio Público, Policía Nacional Civil, con todas sus especializaciones o secciones de operaciones, como lo es el caso de el DEN, o en algunos casos sí, en otros casos DIPANDA, que es el que se orienta a investigar extorsiones, robo de vehículos, secuestros. Entonces, cada una de esas dependencias especializadas participan dentro de esta operación. Asimismo, puede participar también el Instituto Nacional de Ciencias Forenses al proveer una persona especializada cuando se trate, por ejemplo, el tráfico de órganos. Por indicarles también otra forma de ejemplificar. Cuando se trata de este tipo de operaciones, tiene que ser un conocedor de la materia el que realiza la entrega vigilada, pues las organizaciones están tan bien estructuradas que buscan, en algún caso, médicos, estudiantes de medicina, estudiantes del área forense, o bien técnicos forenses para la extracción de órganos.
Entonces, el INASIF también puede proveer de personas especializadas para que colaboren en esta investigación y puedan hacer el traslado de un órgano que debe de llevar diversas características procedimentales para poder trasladarse. No puedo trasladar, por ejemplo, un hígado en una bolsa de plástico. Tengo que tener todo el mecanismo para poder hacerlo. De hecho, un aparato especial o un congelador especial para poder trasladar. Cuando se trata también de un corazón o de órganos vitales para el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces se busca la colaboración de todas las instituciones que puedan tener especialidad en la materia para tener una entrega vigilada con óptimas condiciones, ¿verdad? Eso es lo que busca, por eso yo hablé al inicio y marqué esa parte que indica crear las estrategias eficaces para el desarrollo de esa entrega. No sé si solvento ahí la duda. ¿Sí? ¿O hay otra? Por el momento solo esa pregunta, Lick. Ya solo queda un minuto, se va a cortar y ahí vuelven a ingresar. Bien, perfecto. Ya queda poco de la sesión. Sí, puede continuar, Lick. Bien, en la sesión entonces siguiente veremos la cadena de custodia que debe darse en las entregas vigiladas y las interceptaciones telefónicas. Y con eso creo que terminamos la clase. Ah, y el colaborador eficaz, aún nos falta. Estimado Jorge, ¿será que podés volver a repetir tu pregunta? Ahorita solo se termina la primera parte de la sesión de hoy y la volvés a repetir. Muchas gracias, ¿oíste?